Hola, en esta ocasión quisiera platicarles un poquito acerca de la brecha tecnológica y bueno, lo más prudente para empezar es explicar qué es esta brecha tecnológica o qué es una brecha tecnológica. Podemos decir que es la diferencia que existe entre individuos y o sociedades del conocimiento y capacidad de acceso a la tecnología. Esto se da por diferentes factores, ¿no? Que puede ser socioeconómicos, edad, educación, demográficos, culturales, tal vez puedan existir algunos más. Y bueno, esto afecta en el sentido de poder tener acceso por estas razones o por estos factores a la tecnología. Los dos más importantes bajo una perspectiva personal son los factores socioeconómicos y el factor de edad. En los factores socioeconómicos, bueno, es no tener suficiencia económica o no tener recursos para adquirir tecnología. Es decir, yo no tengo el dinero suficiente para adquirir tecnología y bueno, voy quedando en un lado de la brecha, ¿no? También otro factor que es un poquito más social, tengo los recursos económicos, pero en mi sociedad no existe la tecnología a la que quiero acceder, ¿no? Podríamos hablar de que, bueno, yo quiero el teléfono celular que está de moda en Estados Unidos. Bueno, aquí no existe y no lo puedes tener. A lo mejor puede ser el caso. Y bueno, me voy y me lo compro en Estados Unidos. Bueno, ve y cómpratelo en Estados Unidos, pero finalmente vienes aquí y no te va a funcionar. Entonces, en ese sentido es una cuestión social. En mi mundo, ¿sí?, donde me desenvuelvo, no existe este tipo de tecnología, por lo cual no tengo acceso a ella y voy quedando, de cierta forma, en un lado de la brecha, ¿no?, de los que no tienen acceso a esa tecnología. El otro que les comentaba que es muy importante es el factor de edad, ¿no? Aquí podríamos hablar de migrantes tecnológicos o nativos tecnológicos, también hablando de migrantes digitales o nativos digitales. Se dice que la gente adulta, en realidad, pues le cuesta más trabajo el comprender y acceder a la tecnología, aun cuando tenga las posibilidades, pues no le gusta tener un celular nuevo porque no le entiende. Y un joven, sin embargo, un niño, desde tempranas edades ya se encuentran trabajando con sus tablets, ya ahí con los videojuegos, con los celulares, se la pasan todo el tiempo en internet, viven ya con la tecnología. Y esto, bueno, más que decir, este es un término que aquí les pongo principalmente porque existe, ¿no? El de migrantes y nativos tecnológicos o digitales, pero en realidad no estoy al 100% de acuerdo con él. Simplemente es qué tan acostumbrados están las nuevas generaciones a los cambios. Si nos ponemos a reflexionar, en un momento dado, un joven, por ejemplo, entre 20 y 25 años, hablando de música, ya cambió 4 veces de tecnología, ¿no? Empezó tal vez a su temprana edad a escuchar música, le ponía a sus papás ahí un cassette. Después de ahí, del cassette, pasó a los compactos, a los discos compactos, y de ahí a la música digital, y de ahí, bueno, ya se acostumbró que además en sus dispositivos de música digital ya puede hacer muchas cosas, que tiene su cámara fotográfica, puede entrar a Facebook, conectarse a internet, comprar música. Entonces ya los cambios en 20, 25 años se dieron lo que una persona en una generación antes tuvo durante toda su vida, ¿no? Entonces, quiere decir que la gente joven simplemente está más acostumbrada a los cambios que las personas adultas, ¿no? Y bueno, esto también nos genera una brecha muy particular entre esos dos tipos de edades, ¿no? Hay una brecha, aparte de la tecnológica, hay una brecha cultural entre ellos, ¿no? Y bueno, aquí vemos también, es parte de estos factores, ¿no? Factores de educación, demográficos y culturales. Y para poder explicar esto, coloco aquí 3 preguntas. ¿Para qué requiere, por ejemplo, un campesino conectarse a internet? ¿De qué le sirve? Si nosotros estamos acostumbrados a acceder a internet, a buscar información, pues podemos ver a lo mejor de mucho, ¿no? Porque puede encontrar tal vez mejores formas en su cultivo, más información con la que pueda trabajar y hacer mejores conexiones para poder después distribuir todo lo que realiza. Pero tal vez al campesino no le interesa, ¿sí? O simplemente no sabe que existe. Entonces, bueno, ahí está, a lo mejor tiene acceso a la tecnología finalmente,
pero hay una falta de interés. ¿Para qué quiere un estudiante conectarse a Internet? Bueno, en la mayoría de los casos sabemos que la búsqueda de información es primordial ahora. Recuerdo cuando iba yo en la primaria, por ejemplo, que teníamos que ir a comprar la monografía y de todas formas copiábamos la monografía, íbamos a las papelerías para este fin. Ahora, bueno, los estudiantes se conectan a Internet para conseguir la información y bueno, pueden realizar búsquedas inclusive más complejas, pero ¿qué tal si yo tengo acceso a la tecnología? Soy un estudiante y en mi escuela hay computadoras, pero yo no sé qué hacer, simplemente me conecto a Internet para pasarme el tiempo jugando o estando ahí en el Facebook. ¿Sí? Entonces, a lo mejor tengo acceso a la tecnología, en mi sociedad se conoce la tecnología, pero no conozco la forma correcta de hacer el uso para lo que me conviene. Y bueno, la última pregunta es, ¿hay conexión a Internet en todo el mundo? ¿Qué pensarían que hay de respuesta? La verdad es que no lo hay. Y si vemos, por ejemplo, en los países de Latinoamérica que el crecimiento ha sido exponencial en los últimos años, así como en todo el mundo, pero podríamos encontrar, por ejemplo, países como Haití, como Cuba, donde realmente ni siquiera conocen en muchas partes de esos países qué significa Internet, ¿no? Han escuchado y saben y de repente ven, por ejemplo, el caso de Cuba, ven a turistas que se conectan ahí, meten las computadoras, pero ellos no han podido tener la experiencia de probar qué es el Internet. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias de que existe esa brecha? ¿No? Bueno, desigualdad. ¿Ustedes creen que pueda aprender, por ejemplo, ahorita que les platico un poquito el caso de Cuba, que pueda aprender de la misma forma un alumno, vaya, en Europa, que en México, que en Cuba, por el acceso a la tecnología, ya sea por cualquiera de los factores que comentamos, no se desenvuelven de la misma forma? Y ahora hablamos de una sociedad del conocimiento, exclusión de la sociedad del conocimiento. ¿Sí? Ahora los trabajos, hablando de estudiantes, cómo pasamos de estudiantes a profesionistas, pues ya no es como antes, que la mano de obra, la parte física era lo importante. Ahora estamos hablando de una sociedad del conocimiento. Si yo tengo acceso a información, tengo acceso a mejorar mis conocimientos, tengo mayores oportunidades de crecimiento. Ya puedo desenvolverme mejor, puedo tener acceso, por ejemplo, ahora una maestría en línea que puedo estudiar a lo mejor en alguna universidad, pero si yo no conozco que puedo estudiar esa maestría en línea o no sé, me da miedo enfrentarme a la tecnología para poder llevar una maestría en una modalidad diferente, pues a lo mejor ahí me quedo rezagado. Y ahora hay más estudiantes que hace 5 años, tan solo 5 años, hay una curva de crecimiento de estudiantes de posgrado impresionante, ¿sí? Entonces quiere decir que los trabajos que antes decía, bueno, quien estudia una carrera tiene más posibilidades de éxito, bueno, ahora quien estudia una maestría tiene más posibilidades de éxito. Entonces, con la tecnología puedo acceder a lo mejor a una maestría en una universidad que no se encuentre en mi propia sociedad, en mi ciudad, en mi país. Entonces puedo tener mayores posibilidades de éxito. Y bueno, ¿cuáles son los retos? Porque aquí, bueno, existe la desigualdad y existe todo esto que está sucediendo y hay gente que se está quedando y ciudades y países que se están quedando de un lado de la brecha y países que están avanzando. Entonces la brecha realmente se va acrecentando, ¿sí? Y hay mucha diferencia entre esos dos tipos de individuos o de sociedades. El reto es, pues, que esa brecha no siga creciendo, ¿no? O como en la imagen que estamos viendo aquí en la pantalla, que haya un puente ya en esa brecha donde ya nos podamos unir. Y este es un reto, bueno, para las sociedades, para los mismos individuos, de que de repente tengo una oportunidad de acceso a la tecnología y por miedo no quiero afrontarlo. Entonces, bueno, el reto es ese. Y los gobiernos, bueno, lograr que esa sociedad que están gobernando, vaya, pues tengan las oportunidades de conexión,
o de acceso a la tecnología en general y saber qué hacer con esa tecnología. A lo mejor la tecnología está ahí, mucha de ella no es cara. Existen escuelas rurales con computadoras e internet, por ejemplo, pero no hay maestros que sepan enseñar a los niños cómo utilizarla y cómo usarlo de la mejor forma. Entonces, bueno, el reto es que esta brecha, en vez de acrecentarse, se vaya reduciendo y que vayamos todos cooperando para que finalmente haya un puente entre esos individuos y esas sociedades.